Buenos días, chicos, chicas, espero que estén muy bien. A continuación voy a realizar estoy realizando esta pequeña cápsula eh, dirigida o que tiene como tema el público de interés para el curso de Transdisciplina. Espero que les sea de utilidad para sus proyectos. A modo de introducción y para recordar algunos conceptos, bueno, establecer qué es lo que es un proyecto, que es este conjunto de actividades relacionadas entre sí, que al momento de ser bien ejecutadas van a permitirnos la consecución de un objetivo, de una meta. Existen una diversidad de tipos de proyectos de distintos ámbitos, distintas áreas, eh, con distintos tipos de objetivos, ¿cierto? Pero en general todos los proyectos tienen algunos elementos en común. Primero es que tienen un propósito, ¿ya? Y que se pone en evidencia dentro de los objetivos que se declaran, que son declarados en él. Tienen un límite de tiempo, requieren planificación, involucran recursos y siempre están asociados a cuotas mayores o menores de incertidumbre. Al momento en que yo ideo un proyecto, va a emerger de manera paralela e inmediatamente un entorno relevante, que se va a componer de actores, ya sean personas, instituciones, grupos, comunidades, con los que yo voy a necesitar vincularme para alcanzar los objetivos que he definido. Y en general, uno encuentra tres grandes categorías de actores. Por una parte, la primera categoría serían los receptores, que son esos grupos que van a verse beneficiados por el proyecto o hacia los cuales el proyecto se está dirigiendo. Luego están una segunda categoría los facilitadores, que son todos esos grupos, personas o instituciones, que me van a permitir me van a ayudar a desarrollar el proyecto y me van a aportar en la consecución de los objetivos. Y finalmente la tercera categoría son los creadores de barreras, que finalmente son estos grupos, ¿cierto? Que tienen fundamentos, o que tienen argumentos, o que tienen necesidades, que se van a contraponer de alguna manera a las acciones que yo necesito llevar a cabo para levantar mi proyecto. Y por lo tanto también tengo que vincularme con ellos para mitigar, o dar respuesta a sus justas, justo apremios, ¿no? Frente al trabajo que quiero desarrollar. Entonces tengo un proyecto y tengo un objetivo. Y junto con eso aparecen algunas interrogantes que voy a asociar a alguno de estos actores. Primero, el para quién, o qué insumos voy a necesitar, con quién voy a trabajar este proyecto, quién me va a ayudar, cuál es el marco legal, qué conocimientos necesito. Cada una de estas interrogantes se asocian a público, ¿cierto? Público objetivo, proveedores, equipos, sponsors auspiciadores, autoridades, asesores. Dependiendo del carácter, dimensión, ámbito del proyecto, por supuesto estos públicos varían, pueden ser muchos más, o podrían incluso ser menos, ¿cierto? Pero en general hay estos 6 que vemos acá, pueden servir de base para poder entender en qué consiste este reconocimiento de entorno relevante. Y son públicos, entonces, o actores con los que yo voy a tener que vincularme y relacionarme, porque son atingentes a el desafío que tengo planteado por medio del proyecto. De igual manera que yo soy capaz de reconocer estos públicos que emergen, yo tengo que, mi deber es ir a conocerlos y entenderlos para poder empatizar con ellos y poder crear vínculos que sean positivos y que sean beneficiosos tanto para mí, el desarrollo de mi proyecto, como para ellos. De esta manera, si hablamos de los públicos, hay que establecer quiénes son, por qué son ellos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus dolores, qué características tienen, cómo me voy a comunicar con ellos, qué es lo que hacen, entre otras preguntas, por supuesto.
o todas las preguntas que me surjan respecto a este público. Y así con los otros 6. Los asesores voy a querer saber, es importante preguntarse qué necesito saber, dónde los voy a encontrar, por qué les gustaría participar en mi trabajo, qué les puede aportar el proyecto a ellos. A las autoridades, saber qué cuidados tendría yo que tener, con quién debería hablar, a quién me dirijo, quiénes son, qué información y cuidados son los que están guardando. En el caso de los sponsors o auspiciadores, qué es lo que yo les puedo ofrecer, qué necesito de ellos, qué vitrina les puedo entregar, cómo van a participar, y súper importante, cuáles son sus valores y que estos sean coherentes con los míos, con mi proyecto y con mi objetivo. Lo mismo con el equipo. ¿Quiénes lo componen? ¿Qué roles van a tener? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cómo se van a coordinar? ¿Serán permanentes? ¿Cuáles son los miembros permanentes y cuáles son los transitorios? Los proveedores, en el caso de los proveedores, uno podría preguntarse cuáles son sus fortalezas, dónde están sus debilidades, dónde los voy a encontrar, qué capacidades de respuesta tienen, en caso de que tengan urgencia, y si son consistentes también con el proyecto o no. De la misma manera en que empiezo a conocer y a reconocer los públicos, hay un público que es clave dentro de todo proyecto, que es el público objetivo, ¿cierto? Y este público objetivo es bueno, a quienes me voy a dirigir y a cuáles les voy a, o quienes se van a beneficiar del trabajo que yo voy a desarrollar, y por lo tanto, el vínculo con ellos es, y mi capacidad de empatizar con ellos es clave. Entonces, ¿cómo los voy a ir a conocer? ¿Cómo se accede a esta información? ¿Cómo puedo empezar a levantar información? Bueno, primero es identificarlos, ¿no? Saber quiénes son y empezar a caracterizarlos. Como les decía, ¿cómo voy a acceder a esa información? Siempre voy a revisar literatura, artículos, periódicos, revisar estudios de mercado, que me den unos primeros atisbos o información de carácter cuantitativo respecto a este grupo. Luego, siempre es bueno crear algún espacio de encuentro donde me permita poder conversar con ellos, interactuar con ellos. También es bueno poder utilizar instancias para hacerles entrevistas, participar de las comunidades, por ejemplo, en las que se encuentran en redes sociales, revisarla también, ¿no? Empezar y participar. Y si tengo las herramientas, poder revisar las métricas digitales, como por ejemplo en redes sociales pueden ser los likes, los comentarios, la información que comparten, etc. Hay una herramienta que se creó a finales del siglo XX por un experto en experiencia de usuario que se llama Alan Cooper. Experiencia de usuario es un concepto súper asociado al desarrollo de productos digitales o al ámbito digital en general, y que busca entender la individualidad de algún determinado tipo de usuario, en este caso, o podríamos hablar también de grupo objetivo, buscando conocer cuáles son sus motivaciones, y que busca también, y que se transforma en una herramienta también de empatía, porque va mucho más allá solamente de datos sociodemográficos, por lo que apunta a tratar de entender cuáles son las intenciones de las personas, ¿ya? Entonces, el objetivo finalmente se trata de conocer cuáles son las tendencias de comportamiento que pueden tener este grupo de personas, para poder visibilizar necesidades y objetivos similares. Y la herramienta no es más que la creación de una ficha, se llama la ficha persona, donde yo lo que yo hago es finalmente construir un prototipo de una persona que pueda componer un determinado grupo. En este caso, siempre es bueno trabajarlo con una foto, tener una imagen para poder entender quién es, cómo es, las características físicas que me permitan caracterizarlo. Tener algunos datos demográficos que sean relevantes, como la edad, quizás el trabajo, la familia, el lugar de donde habita, rasgos de la personalidad, cómo son estas personas en general, si son introvertidas, extrovertidas, intuitivas, persuasivas, juzgadoras, sensitivas, sensibles, etc. Crear una pequeña biografía de la persona, siempre orientado al ámbito o al carácter del proyecto que yo estoy trabajando, de la temática que yo quiero trabajar.
¿ya? No es necesito escribir toda la historia de vida de la persona, sino tratar de describir momentos o aspectos de su vida relacionados al proyecto que yo estoy haciendo y que tenga algún vínculo, ¿no? Clave es poder descubrir cuáles son sus metas y sus frustraciones, pues es ahí donde normalmente uno trata a través de un proyecto de generar algún tipo de impacto, conocer cuáles son las motivaciones que lo mueve para alcanzar esas metas o que estas motivaciones le generan problemas, y cómo se trata en general de una herramienta de digital, de lanzamiento de plataformas digitales. Uno podría integrar marcas que usan, la gente que los influencia y la gente que los influencia. Finalmente, poder determinar cuáles son los canales de contactos con los que yo puedo, con los cuales yo puedo acceder a él, también es un plus. Aquí hay un ejemplo, esto es para el levantamiento, el desarrollo de un e-commerce, de una joyería de alta gama, donde los principales, en este caso el público objetivo, el principal cliente, en este caso de este tipo de industria, son las personas que se casan. Entonces, realmente son hombres que que compran los anillos de compromiso y las argollas de matrimonio, y posteriormente después las joyas para los niños y para los grandecitos durante el matrimonio. Entonces, al crear la ficha, uno empieza a descubrir algunos elementos que son importantes al momento de tomar la decisión, en este caso de acceder a esta joya, a este anillo de compromiso. Ellos normalmente tienen una ilusión muy grande, porque buscan crear como un momento especial que va a ser recordado para siempre de su vida de pareja, ¿cierto? Entonces vienen con una ilusión muy importante que necesitan crear esta instancia, pero se enfrentan a que a que el costo del anillo de compromiso es muy alto. Ya, en general, la convención en Chile dice que corresponde a 2 meses de sueldo. Entonces, independiente de cuánto se gane, requiere un esfuerzo muy grande. Y además, tienes que hacer esa compra pensando que, eh, es un producto que vas a adquirir, pero del cual tienes normalmente muy, muy, muy poco conocimiento. Entonces no sabes qué es lo que tienes que mirar, cómo lo vas a evaluar, eh, si, si, cómo se evalúa, eh, cómo, eh, cómo puedes medir lo que es el diseño, la calidad, la exclusividad, etc. Entonces, lo que también es una persona, este tipo de personas que está buscando es orientación, buen servicio y confianza. Si yo tengo claro eso, ya puedo empezar a pensar en soluciones y puedo levantar un proyecto que me permita ir otorgando o ir canalizando estas necesidades para que les sea sea de utilidad. Entonces, este público destinatario es súper importante poder identificarlo y conocerlo para poder empatizar con él. Pero luego viene una tercera etapa, que es muy recomendable, que es integrarlos al proyecto y que participen de la co-creación, que participen del desarrollo del proyecto, y es donde aparece el concepto de co-creación, ¿no? Que nos ayuden a levantar el proyecto para que realmente logre generar los beneficios y tenga el impacto que buscamos. Entonces, esto se trata de involucrar a este destinatario en el proceso para encontrar entonces esas mejores respuestas a sus intereses, expectativas y o frustraciones. Yo aquí los invito a que revisen este caso, se llama de Ludo Barrio, es una ONG que a través del juego busca integrar, o sea, conocer, integrar y ser partícipe a sus destinatarios dentro de sus proyectos. En este caso, ellos trabajan en el diseño de una plaza en un barrio periférico de Montevideo. Y bueno, y véanlo porque es muy interesante. Ellos tienen primero una primera intervención en que llegan de una manera muy lúdica a hacer participar, a darse a conocer con los vecinos y a conocer cuáles son, qué es lo que ellos esperan y qué es lo que les gustaría de su barrio. Los van a ver, empezados con
overoles blancos, donde la gente puede escribir en ellos, poniendo, me gustaría que la paloma sea tal cosa, o yo quisiera que el barrio hiciera esto, pasara esto. Con esa información que levantan, esa es integrada en el proyecto, y luego invitan a los vecinos al diseño de la plaza, ya a la construcción de la plaza. Entonces, para poder hacer este levantamiento de información, es importante generar estas instancias de intervención en las que uno pueda levantar, estas instancias de intervención donde uno pueda entrar en contacto con el público al que nos estamos dirigiendo y idealmente integrarlo. Lo primero para esto va a ser establecer el tema de discusión con el cual vamos a hablar con este público, y que claramente se desprende del objetivo central, claro, el objetivo central del proyecto. Una vez que tengo claro el tema de discusión, voy a poder empezar a diseñar el momento de encuentro, que tiene que tener un carácter participativo. O sea, voy a generar esta instancia y voy a ir a buscar a esas personas para que participen, lo pasen bien y me den insights sobre lo que ellos esperan del ámbito del proyecto que yo esté desarrollando. Para esto se necesita, sí, mucha escucha activa. Se deben evitar entonces los sesgos en las respuestas. Normalmente yo tengo algunas ideas preconcebidas, pero tengo que ser capaz de no tratar de instalarlas, sino que de escuchar, escuchar muy claramente qué es lo que este público que se va a ver impactado desea. Esta información que se levanta se va a integrar entonces al proyecto para poder construir el plan de trabajo definitivo con el cual yo regreso a esta comunidad y le invito a participar en el diseño de la solución. Y finalmente, juntos, poder implementarla para que, para que el resultado tenga el mayor impacto favorable posible. Eso es, chicos. Espero que les sea de utilidad. Por supuesto, en la próxima clase en que nos veamos, me pueden preguntar podemos conversar sobre esto más profundamente y resolver dudas que puedan haber quedado. Nada, que tengan una buena semana. Hasta luego.